Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar un poco las escalas de riesgo, el manejo endoscópico y primero también el manejo preendoscópico y finalmente unas conclusiones. Entonces, en general, recordar que la hemorragia digestiva no varicial ha tenido una mortalidad muy alta, hasta del 11%, que ha ido disminuyendo a lo largo de la evolución de los avances en medicina. Y la clave del éxito ha estado principalmente dada por los avances en la hemostasia endoscópica asociada al uso de IVPs. Estos dos han hecho que la mortalidad baje significativamente. La terapia endoscópica convencional, recordemos, tiene un éxito alrededor del 85% y una tasa de resangrado que puede llegar al 25%. Y vamos a estar revisando la última evidencia de hemorragia digestiva alta no varicial que está disponible. Entonces, bueno, cuando yo salí, me acuerdo de residente, tuve que hacer mis estudios en las escalas de Rockall. Y uno de los primeros artículos que publicamos fue justamente la relación entre la escala de Rockall y mortalidad en España. Y efectivamente, pues esto ha ido avanzando y han salido nuevas clasificaciones cada vez mejor. Entonces, una de las escalas que ahora tiene más vigencia es la IMSS-65, porque ayuda a predecir mejor la mortalidad. Esta escala incluye cosas como albúmina, INR, el estado del sensorio y, por supuesto, la edad. Y otra escala que salió posteriormente es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow incluye más resultados analíticos y tiene la gran ventaja que puede predecir mucho la necesidad de una intervención. De tal manera que ahora casi universalmente se hace el AIM-65 para ver mortalidad y en el caso de Glasgow se utiliza mucho para la posibilidad del manejo ambulatorio. Si uno tiene un puntaje menor o igual a 1, se puede manejar muchas veces sin necesidad de una hospitalización. Posteriormente, y este ya es un estudio del 2020, acaba de salir recientemente esta escala que le llaman el ABC. Esta escala incluye también la edad, también otros parámetros de laboratorio como es la urea, la albúmina y otras comorbilidades. Y lo bueno es que le ha ganado en la área bajo la curva para predecir la mortalidad al AIM-65, que era la escala principal. Entonces, hoy por hoy diría que la evidencia les recomendaría a ustedes que comiencen a utilizar esta escala ABC, que parece ser un poco mejor que la AIM-65. Hay otras dos escalas que solamente les voy a mencionar de manera tangencial porque veo que no son tan potentes, que es una que le llaman MAP o MAP-ASH por sus variables que incluyen, y la otra es el T-Score, que es muy parecida a la Glasgow, pero que, digamos, no veo que necesariamente aporte mucho más. Algunas salvedades sobre el ABC, sí que esta escala predice mucho la mortalidad a los 30 días y es mucho más exacta en pacientes jóvenes. En pacientes añosos siempre tener cuidado porque la mortalidad puede ser más alta y no es tan perfecta el área bajo la curva. Igual, para que tengan una idea de los puntajes, un puntaje menor de 3 tiene una mortalidad del menos del 1%, un puntaje hasta 7 tiene a casi 10% de mortalidad y un puntaje mayor de 8 o igual a 8 ya del 34%. Entonces, esto es una parte vital en el manejo de hemorragia digestiva alta no varicial. Nosotros necesitamos utilizar estas escalas para poder definir el grado de riesgo, tanto para saber cómo manejarla, pero también para la información a los familiares. Otro avance en el manejo, aunque este estudio no es tan reciente, es del 2013, es el avance en lo que es la resucitación restrictiva. Es decir, antes intentábamos llevar hemoglobinas quizás cercanas a 9 o 10 y actualmente se sabe que una transfusión, es decir, una hemoglobina cercana a 7, ha mejorado todas las tasas o los parámetros de éxito. O sea, como ven en este estudio de 921 pacientes, se ve que en el grupo restrictivo, que llevaron la hemoglobina más cercana a 7, la tasa de resangrado fue solo del 10%, versus en el otro grupo que llevaron la hemoglobina cercana a 9 y igual 16%. Y igual en los eventos adversos, que digamos, mientras más hemoglobina, más complicaciones. Entonces, es importante esto teniendo en cuenta siempre que no va para los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. O sea, los pacientes que han tenido infartos, que han tenido enfermedad cerebral, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque hemoglobinas bajas pueden causar estos problemas. Otra parte importante del manejo preendoscópico es tener claro en qué momento entramos. Este estudio de Larson y colaboradores, la verdad es que ayuda mucho porque
identificaron la llegada de dos grupos de pacientes. El paciente que llegaba inestable hemodinámicamente, que quiere decir el que llegaba con presión baja o con una taquicardia, y luego también el grado del estado de Lassa. Y vieron que si el paciente llegaba estable y tenía un ASA más o menos bajo, en general puede ser entre las 12 y las 36 horas. Pero si el paciente llegaba inestable, sí podía ser un poquito antes. Un poquito antes, llamándose a partir de las horas 6 hasta las 24. ¿No? Entonces, muy importante no hacer una endoscopía a la rápida en los pacientes que llegan estables. Miren cómo la mortalidad, a ver, vamos a ver si el puntero me alcanza. Por aquí, la mortalidad, miren cómo aumenta si uno hace la endoscopía antes de tiempo en un paciente que llega estable. O sea, no necesitamos por qué apresurarnos si el paciente está estable. Ahora, también aquí yo les quiero hacer una salvedad dentro del estudio. Miren cómo los pacientes que llegan inestables, cuando se va demorando la endoscopía, empieza a subir la mortalidad. Entonces, yo diría que hay dos pacientes que uno va a ver, que es el paciente que llega inestable y que una vez que entra a la sala de cuidados intensivos o la sala de cuidados intermedios, se estabiliza y queda estable. Y hay otro paciente que lo estabilizan y sigue en shock permanente. Y muchas veces estos no entran en los estudios porque es difícil la evaluación de estos pacientes. Y esos pacientes yo diría que deben ser vistos entre las 6 a las 12 horas para evitar esa complicación tardía de la politransfusión. Eso también ha estado estudiado en este estudio de Lau, donde también una endoscopía urgente menor de 6 horas se relacionó con una tasa de mortalidad más alta. En este caso, lo que vieron es que no habían diferencias significativas en el outcome entre ambas. A pesar que se hacía más rápido, no significa mejores resultados. Fue un estudio clínico randomizado en 516 pacientes. ¿No? Y como nuevamente dije, acá excluyen a los pacientes con shock persistente. Eso es algo muy importante tomar en cuenta. Pero significa que hacerlo antes de las 6 horas claramente no va a beneficiar a nuestros pacientes. Esta parte también es muy importante porque nosotros trabajamos mucho con el componente de anestesiólogos y a veces de manera regular hay anestesiólogos que les gusta intubar a los pacientes por el miedo de que se complique la vía aérea. Y esto se ha visto en este estudio donde cuando se intuba al paciente, retrospectivamente se ve la tasa de eventos cardiopulmonares, ya sea neumonías, edema, shock, y se ve en un grupo de 200 pacientes, 100 pacientes por brazo, que en los pacientes que fueron intubados hay una tasa de eventos cardiopulmonares adversos hasta del 20%, mientras que en los otros solo del 6%. Entonces, ¿la intubación es útil? Sí. Si hay una hematopoiesis activa, claramente sí. Si el paciente está vomitando sangre, necesitamos asegurar la vía aérea, eso no hay duda. Y también si el estado mental alterado, pero no necesariamente de manera rutinaria en todos los pacientes. Y ya entrando a la parte de manejo endoscópico propiamente dicha, en general las guías, esta es del 2021, la guía del Red Journal, que les recomiendo leer, lo que hablan son de las técnicas endoscópicas que tienen mayor nivel de evidencia. Y son las primeras tres, que son la sonda bipolar, la sonda de calor y la inyección con etanol absoluto, que personalmente yo no he usado. Y el otro grupo de técnicas son técnicas que tienen de muy baja nivel de evidencia y con un grado de recomendación solamente acondicional. Eso incluye clips, argón plasma, pinza monopolar, o sea, el coagrasper típico, y la inyección de epinefrina, a pesar que no hay tanta evidencia porque es más difícil conseguirla, por el hecho que es una terapia que se utiliza de manera bimodal, nunca sola. Entonces, a pesar que no hay tanta evidencia propiamente dicha, es un grado de recomendación fuerte como una ayuda a las otras técnicas, ¿no? Pero ahora, yo quiero decirles, por ejemplo, sobre los clips, como ven en esa imagen, ¿no? Acá que parece que se acercan las cosas, hay que decirlo que a pesar que a mí me encantan mucho los clips, no se me ocurriría, miren, acá tengo una zona de disección de casi 5 centímetros, que la cerré como con 12 clips, porque el paciente quería irse de alta el mismo día,
no se me ocurriría a una lesión como la de arriba intentar ponerle un clip. O sea, yo creo que es muy importante ver la hemorragia digestiva alta en lesiones que tienen fibrosis. Los clips no tienen un valor claro, ¿no? Claramente para mí la sonda bipolar es mi técnica favorita para lesiones como las de arriba. Otra cosa que hago siempre, aunque no hay tanta evidencia, es el uso del CAP. El sobretubo también lo he usado alguna vez, ayuda a proteger un poco la vía aérea, pero lo utilizo más a veces cuando uso disección. Pero realmente para mí el CAP me ayuda a la terapia en lesiones de mala visibilidad. Por ejemplo, muchas veces hay úlceras en la cara posterior del bulbo y ahí pienso que te ayuda muchísimo a ver, ¿no? Y estabiliza mucho. Entonces yo no hay endoscopía que no use CAP y si es para hemorragia digestiva siempre lo uso un poquito más afuera de lo habitual porque quiero que me estabilice la zona de trabajo. Luego el típico debate de la hemorragia por un coágulo adherido. Entonces sabemos muy claro que tenemos que tratar todos los casos de sangrado activo y los vasos visibles, pero el coágulo adherido siempre ha sido un dolor de cabeza para la evidencia. Entonces, en el 2012 decían, bueno, si lo puedes irrigar y si no se cae, puedes dar solamente IVP por 3 días a altas dosis. En el 2018 dicen los europeos, dicen, bueno, si quieren lo sacan si tienen una segunda modalidad, pero si no, no. Y hay algunos estudios que dicen que efectivamente con una terapia endoscópica baja bastante el riesgo de resangrado. A la fecha, en la última guía, la guía esta del Red Journal que les comento, no se ponen de acuerdo. Dicen, no podemos decir si estamos a favor o no a favor del coágulo adherido que resiste el lavado intenso. Entonces, nuevamente yo quiero tomar la atención de lo que les hablaba de la inestabilidad en los pacientes. Es decir, no es lo mismo un paciente que nosotros llegamos a hacer la endoscopía después de la estabilidad inicial que sigue estando inestable, que el intensivista te dice que le sigue teniendo que poner volumen a chorro o tener que ponerle noradrenalina, porque eso parece como fuera un caño abierto que sigue perdiendo sangre. Entonces, hay coágulos adheridos en los cuales nos está engañando el coágulo y no está siendo la medida eficaz de hemostasia y hay otros casos en los que sí. Yo creo que esto lamentablemente tendría que verse reflejado en estudios bien diseñados donde ven este tipo de situaciones clínicas y yo creo que así funciona. Si yo tengo un paciente que está claramente estable, no se me ocurre quitarle el coágulo, porque eso quiere decir que está funcionando el sistema hemostático natural del paciente, que es completamente diferente si veo que hace un segundo le han tenido que poner, a pesar de ya llevar 12 horas en cuidados intensivos, le han tenido que pasar otro bolo de 500 de suero porque se está chocando. Entonces, ahí hay que utilizar la clínica y no solamente la parte endoscópica. ¿Cuáles son las novedades en la parte endoscópica de técnicas nuevas? Esos son los polvos o geles en endoscopía. Estos polvos, como ven ahí, se pegan a la pared y secan y ayudan a la formación de una plaqueta o una placa hemostática y esto está siendo avalado por las guías. Hoy por hoy se sugiere el uso en los sangrados activos de este compuesto TC325, más conocido como el famoso Hemospray de la marca Cook, ¿no? Hay otros más como el Next Powder, el Purastat y el Endoclot, la verdad menos presentes. En el Perú he tenido la oportunidad de usar Endoclot, pero los otros dos no los he tenido, no están disponibles en el mercado. Hay muchos estudios y uno pareciera por ver toda esta cantidad de estudios que hay, que uno podría decir que la evidencia es clarísima, pero si bien estos son metaanálisis, hay que decir que los estudios en su gran mayoría son estudios de retrospectivos, no bien randomizados, o sea, son estudios que no tienen tanta potencia y como ven son grupos pequeños, o sea que a pesar de ver tanto no significa que necesariamente sea tan clara la evidencia, porque incluso hay una heterogeneidad en la definición de los diferentes estudios de la tasa de resangrado. Pero en general hay un éxito del 93% con un resangrado del 18%. O sea, sí sirve, pero tiene su rol, ¿no? Especialmente en hemorragia activa. Otro rol importante en un estudio muy reciente es en el sangrado por malignidad. Sabemos que en los tumores es muy difícil dónde coagular, porque el tumor sangra de muchos sitios.
Entonces yo creo que aquí sí tiene un efecto especialmente útil estos sistemas de spray. Ahora, nuevamente, este metaanálisis, como ven aquí, se ven que los estudios son muy pocos ensayos clínicos controlados y la gran mayoría son retrospectivos de pocos pacientes, ¿no? Pero bueno, es importante en este grupo seleccionado de cosa tan compleja, vemos que efectivamente tiene una tasa de hemostasia bastante alta. 94% me parece sumamente interesante esta nueva técnica para tenerla presente. Y en el sangrado temprano, pues solamente tiene 12% y 11% en el sangrado tardío, así sumando todo un sangrado global del 23%, ¿no? Entonces, para mí, esto es un estudio en el cual demostró un poco el rol que tienen los polvos. Hay que pensar en hemorragia digestiva activa. Y, por ejemplo, en hemorragia masiva te puede ayudar a parar un poco el sangrado, también cuando fallaron las técnicas convencionales o como coadyuvante a las técnicas convencionales, y el otro rol que les comentaba muy importante en el sangrado por causas malignas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es fácil de usar, no hay una necesidad de precisión exacta al aplicarlo, se aplica rápidamente en áreas extensas y hay menor riesgo de iatrogenia al aplicarlo. Todos hemos tenido la experiencia de quizá tratar de parar un sangrado y a la hora de, por ejemplo, si uno mueve un clip en un sitio inadecuado, va a empezar un sangrado mucho más activo. Esto no va a pasar con esto, que uno se posiciona de lejos. Pero las desventajas es el taponamiento del catéter, que personalmente me ha pasado. Si no está muy seco el canal de trabajo, se va a malograr y no va a pasar el polvo. La activación temprana del polvo justamente en el canal, y también si uno lava después de ponerlo, no va a dejar que se forme esta capa protectora. Y el riesgo de obstrucción biliar también está reportado, y bueno, que no tiene una forma tan necesariamente potente y podría permitir el sangrado posterior. En general, para mí, el mayor problema es que normalmente tiene un costo por las nubes y se nos escapa a la gran mayoría de centros. Otra de las novedades en lo que es evidencia de hemorragia digestiva alta no varicial es el uso de los clips que van por fuera del endoscopio, los over the scope clips, ¿no? Estos de aquí hay dos tipos de clips, como ven ahí, unos en forma de anillo, otros como la trampa de oso. Y recordemos justamente que los clips tradicionales no aproximan tejidos que tienen una capa de fibrosis fuerte, y hoy por hoy la guía lo recomienda en casos de pacientes con sangrado recurrente debido a úlceras después de un sangrado previo que aparentemente funcionó, pero que luego resangra, ¿no? Y nuevamente, en este estudio de ya un metaanálisis de Bapayé, se ve nuevamente que si bien la terapia estándar es variable en los estudios, y eso es lo que ve, no vemos una comparación exacta. Algunos se utilizan con epinefrina, otros solo terapia térmica, otro incluso contra clips. En general se ve que sí va a favor el tema del clip Ovesco como una disminución de tasa de resangrado. Y yo creo que esto es claro, si uno logra poner este clip en una zona, claramente va a ser muy potente. Acá hay un estudio muy reciente, incluso del 2024, les he podido traer este estudio en el cual a 30 días comparan una randomización de 112 pacientes a clips normales versus over the scope clips, ¿no? Y ven en general una tasa de éxito del 98% en el grupo de hemostasia inicial de los over the scope clips y un éxito también clínico del 96% superior significativamente de los clips. Ojo, recuerden lo que les he comentado, que yo los clips no los usaría de manera natural en un montón de estadios. O sea, me parece muy bueno el resultado que han tenido incluso para los clips que van a través del endoscopio, que por sus siglas es TTS. Y efectivamente ellos ven que no pueden colocar el clip inicialmente tradicional por el grado de fibrosis y por la localización. Entonces, esto era esperable. Yo pienso que faltaría comparar esto, por ejemplo, con una terapia bipolar, que para mí es la terapia de elección. En general, los estudios, como digo, no son tan potentes y hay unos problemas metodológicos. Incluso hubo un estudio randomizado en úlceras mayores de 15 milímetros que lo tuvieron que cortar antes de tiempo porque no estaba avanzando bien. Y en general hay un fallo al colocarlo de los over the scope clips de cerca del 8%. Y esto podría estar infradeterminado porque son centros de referencia. Y entonces hay un riesgo de perforación con el clip que puede llegar hasta el 1.7%, y hay unas desventajas a veces porque hay que sacar el equipo, montarlo y luego ponerlo, ¿no? Y esto es muy difícil. Este es un caso en el cual lo utilicé para cerrar una fístula, y quiero que vean cómo incluso el traccionar la zona ya se pone a sangrar. Entonces,
No es que sea una cosa fácil de poner. Normalmente los tejidos están duros. Acá estoy usando una cosa que se llama el Twin Grasper. Y entonces, efectivamente, estoy movilizando un lado de la pared contra la otra. Y miren cómo eso sangra, ¿no? O sea, imagínense una hemorragia digestiva. Yo personalmente no he tenido que usarlo, lo utilizaría creo como una terapia de rescate, pero no sería mi primera opción. Y es verdad que esto están usándolo en algunos centros como primera opción, pero yo pienso que no tendría tanta cabida como primera opción. Para mí es posterior. Ahí ya lo liberé y entonces eso, claro, perfectamente, una vez que ya entró, claramente ya queda perfecto. Y acá luego al día siguiente ven como ya no fistuliza, ya no sale nada y está todo bien. Otras novedades, una prueba Doppler, que es una sonda que evalúa la zona de la úlcera y parecen los estudios de Chappell que en pequeños estudios retrospectivos están viendo que esto hace que haya menos tasa de resangrado porque uno sabe exactamente si hizo un buen trabajo. Y eso también disminuye la tasa de cirugía y mejora el resangrado. Para concluir, la hemostasia endoscópica ha mejorado los outcomes de hemorragia digestiva alta y el uso de escalas es mandatorio para definir tanto el manejo ambulatorio como la necesidad de actuación temprana. El uso de sondas de calor, incluso las sondas bipolares, son las que tienen más evidencia en la potencia de manejo. Y en los guidelines se están recomendando al menos tenerlo en armamentario y conocer el uso de los polvos y los geles y de los clips grandes que van por fuera del endoscopio, especialmente en algunos casos refractarios. Y esta sonda de Doppler parece una herramienta útil que en el futuro quizá vamos a escuchar más de ello. Y la selección de pacientes óptimo para cada técnica aún está por definirse. Y lo que sí es muy importante es que para que todo vaya bien en una hemorragia digestiva hay que tener un buen trabajo con todo el grupo de la unidad de la sala, tanto su enfermera, su técnica, el anestesista, y en los casos refractarios el manejo multidisciplinario con radiólogos y cirujanos. Gracias.